Buenas tardes, respetadas tutoras, directora del curso. Soy Luz Ángela Domínguez, estudiante de noveno semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil y actualmente estoy cursando el último nivel de práctica pedagógica. La tutora que me han asignado es la señora Mayuris, una persona muy responsable, muy dedicada. Ella sabe la situación en la que yo estoy, en un corregimiento acá de Sucre, en Granada, donde tengo muy poco acceso a internet y el internet que tengo es muy lento. Entonces quería aclarar esa parte. También quería dar mis agradecimientos a todos los directivos, a todas las personas que me han acompañado en este proceso de práctica, que ha sido muy bonito, muy nutrido y muy significativo. A los docentes del Instituto Francisco de Paula Santander, a la señora María Mónica, que estuvo en mi primer nivel de práctica, la señora María Alejandra en mi segundo nivel, la profesora Sandra, que estuvo en mi tercer nivel, y ahora la señora Yolis, que está en el cuarto nivel de prácticas. Ellas me han acompañado, me han enseñado muchísimo. Tenía muchas expectativas al iniciar mi práctica pedagógica, pero gracias a Dios he tenido buen acompañamiento. El director Jorge Atencia también ha tenido una acogida muy bonita conmigo. Estuve embarazada en mi tercer nivel de prácticas y fue aún más nutrido porque ya desde mi rol como madre de familia, que llegara a ser en futuro, pues ya me sentía más apropiada del tema, ya me sentía más madura. Y todas las profesoras son madres también, las del colegio, entonces también me daban muchos consejos y aprendí muchísimo. Tenía muchos retos. El primero de ellos era soltarme en el aula de clase. El tipo de investigación que pues yo trabajé fue la observación, pues que el colegio no me permitía a mí directamente tener un contacto o dar una clase, ya que es un colegio privado y tiene sus políticas. Entonces yo, por medio de la observación directa con los estudiantes y gracias a las profesoras que tuvieron un acompañamiento conmigo muy cercano, pude tener el acceso a los estudiantes, pude tener el acceso a sus familias. Entonces, mi primer reto fue ese. El segundo fue perder el miedo. Perder el miedo porque a mí me daba miedo dictar una clase. Siquiera explicarle a los alumnos me daba miedo. Y poco a poco, gracias a Dios, en transición, en mi tercer nivel, pude dictar, reforzar más bien una clase de castellano, de prelectura más que todo, que siempre me ha gustado ese tema de la motricidad, todo lo que abarca de la motricidad hasta la escritura, me gustó mucho y eso fue en lo que trabajé. Mi tercer reto fue tener madurez, la madurez suficiente para yo preparar una clase, una planeación, para hacer un diario de campo. Y gracias a Dios lo logré. A pesar de la pandemia, de todo lo que estamos pasando, mi tercer nivel de práctica fue muy significativo porque ya los niños estaban muy grandes y ya ellos conocían bastantes temas y era más fluida el aprendizaje. Y inicio en esta parte con el título de mi proyecto. El título de mi proyecto, desde que empezó, fue la motricidad. Cuando yo empecé mis prácticas pedagógicas, yo iba de la mano con la profesora María Mónica, se llama. Y yo iba preguntando, por medio de la observación, yo iba anotando, yo iba captando. Y le preguntaba, profe, ¿qué dificultades tienen los niños? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué ve usted que se puede mejorar? Y ella me decía, la motricidad. Y yo, ok. Entonces me fui y me enfoqué en eso.
yo vengo desde práctica 1 con los mismos niños, unos se han ido, otros han llegado. Entonces he visto el proceso desde que yo empecé, he visto su proceso y su evolución. Y ahora en práctica 4 llegaron unos niños más, no fueron muchos, llegaron como 5 niños más. Entonces también fue un proceso, fue corto, mi proceso en práctica 4, con el contacto directo con los estudiantes, ya que estamos viviendo unos momentos difíciles. Y yo tuve contacto con la profesora, me le ofrecí 100% porque gracias a Dios tengo mi computador, pero ella pues me dijo que no, porque ya que es un colegio privado, ellos tienen sus temáticas, ellos tienen sus trabajos ya prácticamente para que los niños los realicen, ellos trabajan con libros. Entonces ella me dice, yo no les mando ningún tipo de trabajo, yo no les mando nada, simplemente yo les digo, hagan esta guía, trabajen mucho con sus papás. Entonces ella, de una u otra manera, pues desafortunadamente no pude trabajar con ella, no pude seguir nutriéndome. Entonces yo con mis planeaciones acá, pues las que me pedían en las guías, pues yo iba trabajando. Entonces el título de mi propuesta es Propuestas pedagógicas para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas del grado Transición del Instituto Francisco de Paula Santander. El planteamiento del problema abarca el contexto del aula de clases, que se presentan problemas en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas, la falta de concentración, de atención y muchas dificultades para el trazo y el bajo nivel de escritura y dificultades en la lectura. Ellos ahora que están en este nivel, pues se les hace muy difícil de pronto pasar de prejardín a transición, de jardín, a transición. Es un nivel en el cual exigen mucho, el colegio exige muchísimo y ya los niños deben tener nociones de la prelectura y la prematemática cuando van a primero. Entonces fue muy difícil para ellos esta situación. Entonces yo, pues personalmente, indagando con la profesora, pues ya yo conocí, seguí nutriéndome, seguí abordando, porque son niños, como repito, que yo vengo con ellos desde la práctica 1, entonces fui conociendo, fui nutriéndome, entonces se ha manejado el acompañamiento con la profesora y se ha fortalecido la comunicación con los padres de familia. Esto es un punto muy importante, puesto que los padres de familia en este colegio y en todo proceso de aprendizaje de los niños son el pilar fundamental, porque es un trabajo conjunto entre profesor y padre. Entonces me puse a la tarea, por medio de la observación directa, de ir planeando de pronto una estrategia para que el padre de familia reforzara en casa. Entonces la pregunta problema mía fue, ¿qué estrategias pedagógicas se podrían implementar para fortalecer y mejorar el proceso de aprendizaje en los niños y niñas en el nivel transición? Estas fueron mi pregunta problema. Mi objetivo fue fortalecer. Ese fue mi enfoque desde que empecé. Fortalecer su proceso de enseñanza, aprendizaje en el grado transición del Instituto Francisco de Paula Santander y lograr el cumplimiento de los derechos básicos de aprendizaje que todos conocemos. En uno de los objetivos específicos fue analizar las causas de las dificultades, identificar estrategias pedagógicas y diseñar una propuesta. Fue algo sencillo, pero nutrioso, ya que por medio de mi observación pude hacer entender y pude cumplir mi tarea como practicante y como madre de familia y como estudiante en formación.
cumplí mi tarea. En la práctica 3 tuve socialización con cada uno de los padres de familia. Les estuve indagando, estuve preguntando, estuve explicándoles las razones por las cuales es importante que los niños tengan un proceso de aprendizaje en casa, que fortalezcan su motricidad. Entonces, para mí fue muy bonito eso también. Me fundamenté con un fragmento de Restrepo que dice: la investigación-acción es un instrumento que permite al maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica. A pesar de que mi investigación es de la observación directa, aquí hablan de la investigación-acción, pero me gustó eso, me gustó esta fundamentación, ya que aprendemos diariamente, ya que nos nutrimos diariamente, ya que este proceso, a pesar de que ya yo termino mis prácticas, esto va a seguir creciendo, voy a seguir absorbiendo mucho. La metodología que yo utilicé fue la indagación, basada en la observación dentro del aula, con el fin de descubrir la problemática que conduzca al planteamiento de la propuesta de intervención pedagógica. Adicionalmente, seguimiento a los padres de familia mediante la observación. Suena de pronto observar y seguimiento, pero sí se logró, sí lo pude hacer, porque con los padres de familia se tenía un acercamiento muy importante. Los padres de familia iban todos los días al colegio, entonces yo, como no podía incluirme en las clases, no podía dictar una clase directamente, pues yo hablaba con los padres, yo recibía a los niños, yo conocía de cerca el trato. Entonces conocí muchas historias, conocí muchas anécdotas. Una de ellas fue que un niño era agresivo en clase, no quería trabajar. ¿Y qué pasaba con sus padres? Vivía con la abuela, la mamá se había separado de su papá. Todo esto afectó su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todo esto fue un motivo por el cual el niño no quería estudiar, no quería fortalecer su motricidad, no quería coger un lápiz. Entonces, todo esto llegó a mi cabeza y lo quise plasmar. El cronograma de actividades fue la identificación de la problemática, pues que ya la dije, generar ideas e indagar sobre las problemáticas de los estudiantes, lo que estaba comentando ahora último, y charla y entrevista a padres de familia. Pues eso se realizó en la práctica 3, ahora en esta práctica no la pude realizar, pero como repito, son los mismos padres de familia y han hecho la tarea porque los niños llegaron muy, pero muy bien a clase. Ya nos faltó de pronto indagar y hacer el proyecto con los niños nuevos, pero cumplí mi tarea, gracias a Dios. Gracias por su atención. Cualquier duda me pueden contactar. Si necesitan de mi atención, de mi propuesta, de volver otra vez a charlar sobre mi propuesta y sobre la aplicación de esta, pues estoy disponible. Les deseo una feliz tarde y que todo pase bien, que Dios los bendiga.